La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso. En este caso, como una oyente me ha preguntado acerca de ese último paso que puede darse en la meditación o en lo que llamamos también la contemplación, tenemos que hacer una diferencia cuando decimos meditar. Meditar es una palabra occidental, es una palabra que se utilizó para definir lo que hacían ciertos orientales, ¿no? Al sentarse en silencio. Sin embargo, en Occidente, en el cristianismo, desde siempre la palabra meditar define el acto de reflexionar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sentarme y reflexionar acerca de los eventos, no sé, de la tortura de Jesucristo y crucifixión. Eso es meditar. Mientras que contemplar, para el cristianismo, representa el acto de vaciarse de toda imagen mental, a un Cristo, la Virgen o lo que fuera, y quedarse en completo silencio. Entonces, cuando recibimos las enseñanzas orientales como las de la India o las de la India budista también, no solo la hinduista, sino el budismo y también de China, por ejemplo, con el taoísmo, bueno, estas enseñanzas en gran medida tienen que ver con la contemplación, ¿no? Con técnicas de vaciamiento, como pasa con el budismo zen, ¿no? Que el hacer zazen es justamente vaciarse, sentarse en zazen, es sentarse en actitud de, como dirían los hindúes, sakshi, de testigo. Esta actitud nosotros en Occidente la llamamos en general meditación. Es un nombre, quiero aclarar eso, mal otorgado. Porque cuando se hacen meditaciones o procesos donde se visualizan chakras, se repiten mantras, se imaginan deidades, ahí sí se llamaría meditación. Sería lo que en Occidente llamamos meditación. De lo contrario, la actitud vedántica, no dualista, de la actitud, repitiendo, de sakshi, de testigo, o la actitud del zazen, es llamado contemplación. Ese es el nombre adecuado. Así que lo que vamos a hacer es abordar la contemplación o, como dirían los hindúes, el dhyana, ¿no? La meditación o el samyama,
en sus formas más profundas, y para eso nos vamos a servir de San Juan de la Cruz, que es un místico occidental cristiano, que habla un lenguaje más accesible a nosotros que el que podría tener un sutra budista o un sloka hindú, o bien algún texto, por ejemplo, del taoísmo o del sufismo también, ¿no? De esta rama esotérica del Islam. Quiero aclarar que todas estas ramas mencionadas son equivalentes, como diría Raymond Panikkar, contienen equivalentes homeomórficos. Es decir, que lo que estamos diciendo en el lenguaje cristiano por San Juan de la Cruz es lo mismo que dice Rumi o Kabir en el lenguaje islámico, y es lo mismo que dice, o Ibn Arabi también, o es lo mismo que dice Shankara, o Nisargadatta Maharaj o Ramana Maharshi dentro del hinduismo, o lo que dice Chuang-Tzu o Lao Tse en el taoísmo, o dentro del budismo, gente como Nagarjuna, por ejemplo, que buscaron justamente esta beta de no dualidad, de trascendencia total. Entonces, normalmente sucede así. El proceso suele ser que uno se pone a meditar. Inicialmente medita lo que llaman los hindúes saguna, con forma, es decir, utiliza una técnica que puede ser visualizar los chakras, repetir un mantra, imaginar a una deidad. Y dentro del cristianismo lo mismo, puede ser hacer el rosario de la Virgen, meditando los misterios. Es decir, hay un proceso mental. Pero luego, a medida que ocurre la maduración, empieza a haber una ausencia o una necesidad de deshacerse de todo eso, porque uno lo siente como un estorbo, como que lo único que quiere es estar en silencio, porque descubrió que hay algo más grande. Y ahí se da un problema crucial y grave, que es que no podemos dar el salto nunca hacia lo sin forma desde la forma. Es decir, yo puedo mejorar en visualizar los chakras cada vez mejor, en subir y bajar Kundalini y un montón de cosas que tienen mucho que ver con mi mundo, son concretas, ¿no? Actos meditativos. Pero cuando entramos en el mundo de la contemplación, descubrimos que ningún esfuerzo propio nos alcanza o nos vale para alcanzar aquello. Y ahí se da una especie de callejón sin salida, que era lo que me planteaba esta oyente, que ella había tenido algunas experiencias pico, algunas experiencias cumbre, donde había experimentado su unidad con todas las cosas, pero que le faltaba ahora o quisiera poder retomar eso, pero no sabía cómo, ¿no? Había llegado a la comprensión no dual de todo este proceso, pero en lo práctico, en los hechos, no lograba dar ese salto. Así que vamos a servirnos doblemente, por un lado, de San Juan de la Cruz, con sus escritos sumamente profundos, que han sido originalmente poesías, pero que luego ciertas monjas le pidieron que él lo explicara un poco. Así que lo que hizo fue hacer una especie de desarrollo de cada poesía suya, de cada verso, como explicando un poco el contenido, ¿no? Aunque originalmente lo más contundente son sus propios versos. Y digo doblemente que nos vamos a servir de esto porque a su vez nos vamos a servir de un pequeño ósculo, de un pequeño escrito que desarrolló y diseñó el padre Ramón del desierto de San José de Batuecas, aquí en España, en la zona de Salamanca. Él me contó y me lo facilitó en el primer retiro que hice, en unas hojitas, en un librillo, que este escrito él lo había hecho para unas personas que solían practicar meditación y que iban a ir de retiro al monasterio, y que venían con la intención, tal como hice yo en aquella ocasión, de preguntarle cuál era la técnica de San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Qué técnica utilizaba San Juan de la Cruz y proponía para alcanzar esas alturas tan majestuosas, las mismas que alcanzó un Ibn Arabi, un Rumi, un Kabir, un Shankara, un Ramana Maharshi, un Chuang-Tzu, ¿no? Esos grandes, o un Buda o un Jesús, ¿no? Entonces, él me explicó en ese momento que no había una técnica, y esto es muy importante, no había una técnica, porque una técnica implicaría una trampa. Implicaría que yo llevo una vida como sea y practico esta técnica como una especie de
como le dicen cuando uno corta camino, bueno, no me sale la palabra, pero bueno, me refiero a eso. Una especie de atajo, eso. Y querer hacer esa trampa, que es la misma que hizo en su momento Eva. Eva, cuando comió la manzana, lo que quiso hacer es, a través de eso, conocer el bien y el mal. Tener una sabiduría con solo comer una manzana. Quiso hacer trampa, quiso saltarse etapas. En realidad, tal como lo decía Platón en la República, uno debe llevar un modo de vida consistente y implicante de todos los aspectos menores de la vida de uno diarios para que esto tenga efecto. O sea, lo que quiero decir es esto: uno no se puede sentar a meditar, mejor dicho, a contemplar, vamos a hablar con propiedad así nos entendemos, y tener resultados realmente profundos si uno no lleva una vida acorde. Sencillamente porque la inercia nos va a ganar y vamos a acabar divagando y volviendo a lo que ya conocemos. Si queremos realmente dar un salto, queremos cambiar, queremos entrar en un plano completamente diferente, el resto de nuestra vida tiene que estar en consonancia. Por eso la idea de técnica, la idea de tecné, ¿no?, es muy propia de una filosofía como la estoica, que es empírica, es práctica y quita toda metafísica, toda profundidad y pretende simplemente, utilizando la razón y las técnicas, ¿no?, la lógica e implementando un algo que uno hace, pero en momentos concretos y puntuales, obtener un resultado. Eso es, la ciencia actual es hija justamente del estoicismo, de ese pensamiento concreto y empírico. De hecho, se trata de otra cosa. Se trata de una totalidad. Las tradiciones antiguas, la tradición budista, hindú, cristiana, abrazan todo como una totalidad. Es decir, implican un modo de vida. Hacerse musulmán, hacerse cristiano, hacerse hindú, hacerse budista, hacerse taoísta, implica que todos los detalles de mi vida sirven a un solo propósito. Ahí es donde realmente hay un resultado. De lo contrario, pretender esa cosa fácil de como la manzana de Eva y me ilumino, ¿no?, o me toca el gurú la frente, o me siento a meditar una vez. Y sí, puede ser que uno tenga experiencias pico, como comentaba esta oyente, a veces porque uno dedica, claro, seguramente ella dedicaría mucho tiempo de su vida con ganas realmente para poder tener este tipo de saltos, ¿no?, cuánticos, y quizá los tuvo. Otras personas los tienen de casualidad, ¿no?, y después intentan recuperarlos y no saben cómo. Pero en todos los casos, el hecho de generar un modo de vida acorde, ¿no?, a nuestro propósito es lo que va a propiciar que esto no solamente ocurra como picos, ¿no?, como momentos cumbre, experiencias cumbres, sino como una constante en nuestra vida. Así que bueno, sirviéndonos, aclarando que nos servimos de este escrito del padre Ramón, que no es de mi autoría, sino de él, vamos a ir desglosándolo y profundizando en cómo abordar este tema de la contemplación y realmente que pueda abrir sus pétalos a nuestra vida. La enseñanza de San Juan de la Cruz pretende llevar a la persona por encima de todo a su madurez espiritual, y esta se logra por el desapego. Una de las máximas de San Juan de la Cruz es desapegarse, soltarlo todo, básicamente. Y claro, esto es lo que digo, es contrario a nuestro punto de vista actual, donde decimos, por ejemplo, yo sí voy los jueves a un grupo de meditación, meditamos, hacemos 2 sentadas de zazen de 40 minutos cada una y después hacemos kinin, caminamos ahí en círculos y damos unas vueltas y nos sentamos otra vez y después nos vamos a casa. Pero antes de ir a casa nos reunimos con todos nuestros amigos del Zen-do y bueno, nos tomamos una cerveza, charlamos, si hay partido de fútbol lo miramos y compartimos. Y bueno, el resto de la semana trabajo en mi trabajo, voy a jugar fútbol con los amigos, no sé, me divierto, voy al centro comercial y el jueves que me toca vuelvo a meditar
y me pongo en pose de meditador zen, obviamente, japonés, cara de japonés pongo. Bueno, eso es lo que nos suele pasar. Ahí no hay desapego, ahí no he soltado nada. El verdadero camino es soltar, y se trata de soltar lo sensorial, lo sensorial. Hoy en día pensamos que puede ser congruente lo sensorial y lo espiritual. Y no se trata de una separación platónica radical de niego lo sensorial para alcanzar lo espiritual. No, se trata de que lo sensorial ha ocupado un rol tan grande en nuestra cultura hoy en día, el famoso hedoné, el placer en sí, como lo llamaban los griegos, que no hay espacio para otra cosa. Entonces no se trata de negarlo o eliminarlo, se trata de disminuirlo para que lo otro se haga evidente, y una vez que lo otro se hace evidente, puede haber un placer a la luz de lo trascendente. Entonces, una vez liberada, dice, la persona se une con Dios. Entendamos a Dios entonces como el silencio, el misterio, no como el Dios. San Juan de la Cruz nunca lo va a presentar como el Dios de la iglesia, el Dios antropomórfico, el Dios que premia o castiga. San Juan de la Cruz habla del Dios de los místicos, el Dios que no tiene nombre, que no tiene forma, que no tiene características, pero que a la vez es el generador de todo lo que existe y su cualidad es el amor, pero que no es esto ni aquello. Por eso es un no es más que un es. El santo, la persona que ha alcanzado un estado de unión con ese misterio, sitúa la oración dentro de este proceso de liberación integral, surgiendo de él naturalmente, como fruto de un proceso íntimo. Es decir, así como no deja de orar el santo, no deja de rezar, podríamos decir que un hindú no dejaría de hacer puja, o un budista no dejaría de recitar los sutras o hacer ponerle una florcita a la estatua del Buda. Se siguen haciendo estas cosas, ¿no? Pero como un fruto de lo otro y no como un mero pedido, ¿no? Como solemos hacer. Ya hemos hablado que hay etapas, y la etapa del principiante, describía San Juan de la Cruz, era la de aquel que siempre quería sacar tajada de ese Dios. Bueno, en este caso no. Es una especie de cosa casi poética, casi producto del amor, que emerge del estado de silencio. Entonces, ir a ponerle la florcita al Buda después de haber salido de un zazen de profundo silencio no es lo mismo que no hacer zazen e ir a poner una flor al Buda para que me dé abundancia. Por eso ella no queda reducida a una mera técnica. Entonces la oración es algo que nace de su interior y no es una técnica. Hay que advertir que Juan de la Cruz habla para personas ya iniciadas. Sepamos esto. Esto que vamos a explicar de la contemplación probablemente a muchas personas no les agrade, no lo sientan cómodo y no les interese, y prefieran otro tipo de cosas. Y está muy bien. La contemplación o la meditación no dual no es para todo el mundo. No todos tienen ganas de esto, o podríamos decirlo en otras palabras, no, en palabras cristianas, no todos son llamados a la contemplación, o en expresiones hindúes, el juego lila, ¿no?, de Vishnu implica que algunas personas sean atraídas más hacia esto, sean más sáttvicas, y otras sean un poquito más rayásicas, ¿no?, más pasionales, y otras sean directamente tamásicas, oscurecidas, ¿no? O en términos coránicos, Allah llama a quien quiere. Entonces, no se entretiene San Juan de la Cruz por eso mismo en las oraciones activas de tipo discursivo o imaginativo, como hace Santa Teresa. Teresa de Ávila habla mucho de la oración mental. ¿Qué es la oración mental? Bueno, rezar. Dios dame esto, Dios dame lo otro. Santa Teresa igualmente la presenta con mucha profundidad, mucho más despojada de estas cosas básicas. Pero bueno, trabaja mucho con imaginarlo a Cristo, pedirle, repetir el Padre Nuestro, repetir cada fragmento varias veces, más así de manera literal. Mientras que San Juan de la Cruz no utiliza, fíjese, oraciones activas de tipo discursivo, o sea, donde uno habla, ¿no?,
cualquier cosa, ¿eh? Hablar es decir, por ejemplo, ¡Uy, qué profundidad meditativa que estoy teniendo! eso lo descarta San Juan de la Cruz. Ni imaginativo tampoco, es decir, no imaginando, como le digo, a Cristo o a Buda o a los chakras, no. Dice, su mayor interés es adentrar a la persona, al practicante, a usted o a mí, en la oración contemplativa. El paso de la oración meditativa a la contemplación, entendamos meditar como reflexionar, imaginar, hablarse o hablar, a la contemplación, que es simplemente contemplar, observar, actitud de testigo. Está marcado por lo que San Juan de la Cruz llama advertencia amorosa. Esa actitud es una mirada simple que predispone a la persona para recibir la presencia de Dios. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto de la advertencia amorosa, pero esta es la clave. La clave de San Juan de la Cruz no es ni un mantra, ni una visualización, porque todo eso sería oración mental, todo eso es discursivo, y eso es un bloqueo o es una pared para poder volverse tan fino como para poder percibir aquello, ¿no? Al silencio. Para percibir al silencio hace falta otra cosa, una advertencia amorosa. Esta advertencia amorosa es una mirada simple que predispone a la persona para recibir la presencia de Dios, ¿no? Estamos hablando en términos cristianos. Esta advertencia es el método, si puede existir un método, ¿no?, con el que San Juan de la Cruz enseña a orar contemplativamente. Con él nos recogemos en Dios, en el silencio, el alma se pacifica y fortalece y nuestras obras son expresión de esa vivencia. La advertencia amorosa es una capacidad que se desarrolla a partir de un proceso de ascesis y negación que el hombre realiza movido por Dios. Fíjese qué juego, ¿eh? Dice, la advertencia amorosa, esta actitud que propone San Juan de la Cruz, es una capacidad que se desarrolla a partir de un proceso de ascesis y negación. Ascesis y negación, es decir, de austeridad, como ya dijimos, recorte de un montón de cosas en la vida cotidiana. Si yo pretendo ir a la discoteca y después sentarme a meditar, no me va a funcionar. Ahora, ascesis y negación que el hombre realiza y le agrega esto, que es clave, movido por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo iniciar una práctica así a la fuerza. Si yo la quiero iniciar, quiero ser contemplativo o ponerme a contemplar o hacer meditación no dual, porque mi amigo lo hace, porque el gurú aquel lo dice, porque me parece que es mejor, porque da categoría, no me va a funcionar, porque no estoy listo para eso, ¿no? No estoy preparado. En cambio, ya vamos a ver cómo darse cuenta cuando uno está listo. Entonces, esto no solo vale para lo cristiano, vale para lo cristiano, lo budista, lo musulmán. Cuando uno esté listo para la contemplación, hay unos indicios. Entonces, también supone por lo general una práctica de la oración activa durante un tiempo. Es decir, si usted en algún momento va a entrar en lo contemplativo o lo no dual, significa que usted ya hizo un camino, ¿no?, por lo dual. Es decir, ya rezó, ya hizo la lectio divina, la liturgia de las horas, o si es musulmán ya se cansó de hacer el salat y de hacer un montón de oraciones de duas. Si está en el hinduismo, se cansó de hacer puyas, de hacer, baño de la deidad, de cantar mantras. Si es budista, ya se cansó de hacer postraciones tibetanas, ya se cansó de todo. Bueno, ahora va a entrar en lo contemplativo. Es decir, no se puede entrar en lo contemplativo como justamente Eva, que ese fue su pecado. El pecado de Eva no fue comer la manzana, o sea, querer el conocimiento. Eso es normal, está bien. Todos queremos saber, conocer, descubrir, aprender. El pecado, decía Antonio Oliver Montserrat, de Eva realmente fue el querer saltarse etapas, querer ser como viva, una avivada, como se dice, y querer sacar ventaja, tener un atajo, decir, me como la manzana o pago el taller de no sé qué de 3 días y me convierto en alguien con todos los chakras abiertos, o la iluminación en una semana. No se puede. Hay que hacer un camino por lo otro primero. Normalmente el que llega a la contemplación llega después de haber
haber transitado por lo otro. Como le digo, puede tener una experiencia pico, ¿eh? Uno la puede tener viendo un paisaje, como también con la muerte de un ser querido o lo que fuera. Uno puede tener una experiencia de apertura, de unión con el universo, pero el tema es que no se va a sustentar eso. Y la vamos a querer buscar una y otra vez y no la vamos a poder recuperar porque no hay sustrato. Tenemos que sostener eso con toda una vida que empuje en la misma dirección. Esa es la ascesis. Pero de nuevo, es una ascesis porque es una gracia. Es decir, porque Dios quiere, porque la vida entera, ¿no? El logos, ¿no? El discurso, el dharma, quiere que en este momento mi swadharma, mi dharma individual, sea hacer esto. Por eso fíjese que uno no puede entrar en la contemplación que implica un no ser a la fuerza. Porque si entra a la fuerza es ser, soy yo queriendo. Se trata de que es algo que me tiene que pasar, no algo que tengo que querer. Si yo quiero, no me va a pasar. Es así de simple. Yo me puedo sentar en contemplación, en zazen, en lo que quiera, pero si yo tengo la actitud de querer lograr algo, estoy negando justamente la esencia de lo que estoy buscando. Es una contradicción. Entonces, esta, dice, además está acompañada de una cierta purificación pasiva que Dios va realizando en la persona. O sea que normalmente va ocurriendo una purificación de las costumbres, una rectificación de muchos comportamientos. Dice pasiva porque, de nuevo, no es que yo quiera mejorarme a mí mismo. Voy confrontándome, descubriendo que algunas cosas ya no cuadran y que ya no pueden ser así. Esta advertencia supone, además, una experiencia de sequedad, tanto en las cosas materiales como en la vida espiritual. Es decir, cuando uno entra en este mundo de la advertencia amorosa, entra en la no dualidad, entra en la actitud de testigo, de sakshi, es decir, le empieza a traer este mundo, va acompañado esto por un nigredo, dirían los alquimistas, por un estado donde no solo ya no te importa tanto eso, la discoteca, el placer barato, las cosas que a todo el mundo le gustan, ¿no? Diría don Juan de Castaneda, el hacer lo que la gente hace, ¿no? Ya no te importa, sino que además tampoco te importa lo espiritual. Es decir, ya no te importa despertar los chakras, ya no te importa que reces 5 rosarios y que la Virgen te cumpla las promesas que supuestamente te promete. No te importa nada de todo eso. El cielo no te importa. Esas promesas, voy a ir al cielo, voy a estar feliz ahí, soy musulmán, me voy a encontrar con las no sé cuántas vírgenes que me van a dar. No me interesa, no me interesa. Todo lo tiro por la borda. Eso implica que me quedo en una especie de vulnerabilidad, de desprotección, de incertidumbre, de duda y de soledad. Porque ¿cuántos hay que estén en lo mío, en lo que me está pasando a mí? Y yo y alguno más en otra parte del mundo, no lo sé, pero no es frecuente. Uno no va a un grupo de contemplativos y encuentra contemplativos. Uno va a un grupo de contemplativos y encuentra al revés, gente que está intentando ser contemplativa. Poca gente es la que realmente transita el estado de contemplativo o de no dualista porque lo está transitando, porque le está pasando. Normalmente está siendo forzado porque uno leyó el libro de, no sé, de Cartol y quiere ser no dualista, o leyó el libro de, qué sé yo, de Tony Parsons o de Jeff Foster, y bueno, así. Entonces, dice, ese despojo de las cosas materiales y de la vida espiritual, pero sin dejar de anhelar a Dios, aunque no lo pueda comprender ni imaginar. O sea que uno se siente en zozobra total, siente que es terrible, en realidad, es terrible, terrible, es la noche oscura del alma, así se llama. Es cuando uno ya no lo sostiene nada. O sea, el amor, el placer de esto, de lo otro, ya eso que antes te apaciguaba y te satisfacía, ya no lo hace más. Entonces, es como una persona que tiene sed y nada se la sacia. Horrible, es horripilante. Y al mismo tiempo, no dejas de anhelar a Dios. O sea, no es que estás en zozobra total y nada te importa, te deprimís y te morís. No, tenés una sola obsesión, que es la de alcanzar a eso. Un eso que
antes venía mediado por el símbolo de la cruz, por el símbolo del Buda, por el símbolo del mantra que cantabas. Ahora no tiene símbolo, ahora está vacío. Ahora no sabes si estás avanzando, retrocediendo, no entendés nada, pero sabés que querés aquello. Sabés que hay un aquello y lo querés. No sabés cómo. Entonces, digo que es horrible, obviamente, es la noche oscura del alma. De este anhelo surge la advertencia amorosa y con ella se abre la puerta de la oración cristiana contemplativa, ¿no? De este anhelo, o sea, pese a toda la zozobra, te das cuenta que no entendés. No entendés qué te pasa, no entendés a dónde vas, no entendés qué te pasó, no entendés por qué te dejó de interesar todo lo anterior, no entendés por qué ya la lectura de la Biblia o el Corán o el Bhagavad Gita ya no te despierta nada. O sea, te parece interesante, pero ya no es la clave de tu vida como antes. Quisieras volver a eso, pero ya no podés volver. Ya diste el paso, ¿no? Y al mismo tiempo tenés un anhelo de aquello. Entonces, como a ese aquello no lo entendés, no lo ves, no lo podés comprender, no sabes dónde está, lo único que te queda, por eso dice te lleva a eso, es una sola cosa, advertencia amorosa, que es, que ya lo voy a explicar, es quedarte en nada. Es como los hindúes dicen en el Vedanta, neti neti, no es esto, no es esto, no es esto. O sea, no sé qué es ese Dios que quiero, ¿no? Ese silencio, ese Brahman absoluto, no sé, porque las palabras retornan de él sin poderlo tocar, dice Shankara. Entonces, ¿qué me queda? Nada, ser un sakshi, me quedo acá entonces, me quedo y nada, a ver qué pasa. Esa es la advertencia amorosa. Entonces, ahora viene el paso a la contemplación. El objetivo principal de la oración del principiante, o sea, la oración mental, ya dijimos que la oración mental es cuando uno reza con palabras, sea en hindú, que esté diciendo, no sé, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, o visualizando a Shiva, o visualizando a Krishna, o si uno es, no sé, musulmán y está diciendo el Al-Fatiha, ¿no? Y mientras lo recita imagina, no sé, la Meca. Bueno, ninguna de esas cosas, esas cosas tienen como fin que el principiante se desconecte del sabor de las cosas sensuales centrándose en el ámbito espiritual. Son como dedos que apuntan a una luna y esa luna es el silencio o Dios, ese Dios trascendente. No son las cosas en sí, o sea, no es Dios mismo, sino que son dedos que señalan a. Entonces, tienen como fin que uno se interese. Es como el dulce. Te dan un dulce para que te entusiasmes en aquella otra cosa, ¿no? Como a un elefante que uno le va poniendo comida para que el elefante, mientras la va agarrando, va caminando. Y así lo desplaza. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, cuando uno se empieza a enganchar en que, ay, mira qué interesante, que me leo la Biblia, que rezo el rosario, que voy al retiro de no sé qué, o que me voy a hacer zazen budista no sé dónde, que me aprendo los sutras, o que voy con el gurú tal y tengo la iniciación dentro del hinduismo y me da el mantra. Todo eso tiene un disfrute, un disfrutar. Entonces ese disfrutar empieza a suplantar a otros disfrutes que era el de antes. El de como hasta reventar, el que salgo toda la noche y después el otro día estoy hecho polvo, el de, no sé, escucho música estridente, el de me peleo porque es una forma de sentir que estoy vivo. Todos ese tipo de placeres, que eran placeres, como dice Epicuro, que traen dolor, son sustituidos poco a poco por placeres más sutiles, ¿no? Que es el placer más de los conceptos, ¿no? El concepto del amor divino, de la cruz, de que Cristo murió por nosotros, o del juego del lila de Krishna. Es decir, empiezo a sustituir un paradigma de yo y mis cosas por un paradigma de humanitarismo, de amor a la humanidad, de servicio. Entonces disminuye, digamos, mi nivel de sacudida. Ya no me llevan las cosas tanto de aquí para allá porque no me molestan tanto, porque empiezo a entender que hay que amar al prójimo, que somos todos uno, que es el juego de Krishna, y entonces digo, como dicen los Hare Krishna, Krishna controla,
como diciendo pasa tal cosa, bueno, Krishna controla, como Krishna sabe. Dicen los musulmanes cuando algo quieren que pase, bueno, inshallah, ¿no? Dios sabrá, ¿no? Y si sale bien, después dicen mashallah, Dios quiso, Alá quiso. Entonces empiezo a entrar en un mundo donde el sabor de las cosas sensuales ya no son tan importantes, no es el centro de mi vida. Y se centra, por el contrario, la persona en el ámbito espiritual. Le voy a hacer escuchar un audio cortito que nos va a contar cómo colaborar con nuestro programa, de manera que la espada de Damocles siga ahí emitiendo y contando este tipo de cosas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Puede parecer contradictorio lo que venimos hablando con este audio que le hago escuchar. Sin embargo, tiene que ver con realidades cotidianas que permiten que programas como este o podcast como este sigan funcionando, transmitiendo ideas que son realmente de provecho de todos. En realidad lo único que se pretende con esto es trasladar el centro de atención. Ha de abandonar la tendencia a pensar en lo que le gusta o disgusta en el terreno sensual para enfocar el gusto al terreno de lo espiritual. Es decir, lo que se propone es que uno deje de pensar en esto me gusta, esto no me gusta. Esto es una bomba de por sí, esto que acabo de decir, porque toda nuestra cultura se basa en defender lo que nos gusta. Pero ya lo decía Epícteto, por ejemplo, dentro de la filosofía estoica, que si yo intento que ocurra lo que me gusta, voy a sufrir siempre. Entonces él recomendaba, como todo estoico, que empecemos a disfrutar de lo que ocurre más que pretender que ocurra lo que disfrutamos. Que hay una gran diferencia, ¿no? Y esto parecen clichés que uno dice, que le dice a un amigo cuando está pasando un mal momento y que el amigo lo mira a uno con cara de... Sí, todo bien, pero a ver qué haces vos si te pasa a vos, ¿eh? Es fácil decirlo, ¿eh? Entonces, de esto se trata, de cambiar el eje de lo que nos ocurre. En palabras de San Juan de la Cruz, dice, necesario le es al alma, San Juan de la Cruz hablaba como en un castellano antiguo, necesario le es al alma que se le dé materia para que medite y discurra, ¿no? Es decir, ocupar a la mente en algo. Y le conviene que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor y jugo sensitivo de las cosas espirituales. Lo que estábamos diciendo, que el alma, que sería la mente, se interese y se enganche en ejercitaciones así de meditaciones y cosas así. Porque cebando el apetito con sabor de las cosas espirituales, se desarraiga el sabor de las cosas sensuales y desfallece así a las cosas del siglo. El siglo es lo seglar, ¿no? El mundo, lo cotidiano, los sentidos. Entonces, dice lo mismo que veníamos diciendo, que cuanto más nos enganchamos en lo que llamaría Platón filosofía, es decir, ser un filósofo es ocuparse de cosas que están por encima de lo grosero sensual, pero no pecaminoso, malo, no es que sea malo, sencillamente nos hemos ido demasiado a ese hedoné, a ese placer, que es un placer basado en yo quiero, que me ocurra lo que yo quiero. Y eso, el problema es que es un imposible. O sea, te puede ir bien hoy que te ganaste la lotería, que salió el número en la ruleta que justo le apostaste, o que se te dio bien. Pero en realidad si uno suma, no sé, toda la vida de una persona o un mes de una persona, hay un 90% de cosas que no te gustan y un 10% que sí. Entonces Epícteto te dice, si querés ser feliz, intenta apuntar al 90%, que son las cosas que no te gustan, acostúmbrate a esas, a desear a esas, y no intentes que te ocurran el 10%, porque vas a sufrir siempre. Entonces, sufrir es estar enganchado en bucles mentales. Estar enganchados en bucles mentales es estar conectado con la idea de a mí me pasa tal cosa. Y la idea de a mí me pasa tal cosa y no me gusta es la negación total de la apertura a lo que llamamos lo contemplativo. Por eso es que San Juan de la Cruz y todos los místicos nos hablan de
disminuir lo sensual a través de tomar gusto en las cosas espirituales. Pero llega un momento, dice, del proceso espiritual en que ya no se necesita la meditación discursiva. Es decir, un momento en que uno ya no necesita estar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Es decir, no necesita repetir Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna 8000 veces por día. Llega un punto que no. Pues el amor de Dios a través de los actos meditativos, el amor de Dios que a través de actos meditativos se sacaba, o sea, esa sensación que usted obtenía de qué bueno está esto, repetir el mantra Hare Krishna me relaja, o ir a la misa me renueva, salgo otro soy. Bueno, ya está en la persona incorporado permanentemente. Es decir, aquello que usted extraía de los rituales que hacía de su religión, ahora lo tiene dentro. Ahora descubrió que ya lo tiene dentro. Ya pasó de depositarlo en los placeres sensuales, ¿no? La comida rica, el sexo, la diversión, a las cosas espirituales, y ahora ni siquiera las cosas espirituales, ahora lo siente adentro. Dice San Juan de la Cruz, ya el alma en este tiempo tiene el espíritu de la meditación en sustancia y hábito. Fíjese cómo San Juan de la Cruz habla más raro, más enrevesado, más en español antiguo. Por eso es un poquito difícil de entender, aunque es nuestro idioma, obviamente. Es entonces cuando comienza la experiencia orante más contemplativa. Ya no es necesario buscar a Dios a través del pensamiento, de la imaginación y del gusto espiritual que de ellos sacaba. Es decir, ahora se ha finalizado una etapa. Usted ya no necesita, y no necesitar no implica no hacerlo, implica no necesitar. Es decir, yo puedo disfrutar de salir a caminar o necesitar salir a caminar. Si yo necesito salir a caminar, entonces no puedo evitar hacerlo. Pero si yo ya no lo necesito, puedo seguir haciéndolo porque lo disfruto, pero no lo necesito. Entonces es un algo más. Por ejemplo, una persona no necesita quizá escribir poesía, pero escribir poesía es algo maravilloso y le encanta, lo vuelve loco, pero no lo necesita. Entonces, de la misma manera, podemos llegar al punto donde ya no necesitamos estas cosas. Más bien lo natural ahora es que haya un cierto desabrimiento y desgana de este método, pues esto posibilita que las fuerzas espirituales indaguen y busquen a Dios de forma más sutil. O sea que, llegado a este punto, usted no solamente no necesita, sino que quizá ni ganas le da. Usted se empieza a aburrir, dice, no tengo ganas de rezarme el rosario otra vez, ahí diciendo, Dios te salve María, o no tengo ganas de hacer 108 veces el mantra Hare Krishna y 108 veces 16 veces, porque así se reza, ¿no? Rezar 108 bolitas 16 veces, ¿no? Cada día. No tengo ganas de estar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Ya lo hice ayer, anteayer y durante 20 años. Estoy cansado. Basta. No quiero pensar más. Ya pienso todo el día. Ahora lo que quiero es estar en silencio. Por eso cuando el alma ha madurado y ya no aprovecha en los ejercicios meditativos, dice San Juan de la Cruz lo siguiente. Cuando el alma, volvemos a repetir, cuando el alma ya se cansó, supongamos que usted llega al punto que dice, ya está, no me interesa más hacer todo eso, que visualizo el primer chakra, que subo Kundalini, que la imagino, cuento los pétalos que tiene, que el Villa Mantra que tiene dentro, las deidades, es un esfuerzo, no me dan ganas, vale. Entonces dice San Juan de la Cruz lo siguiente, totalmente se ha de llevar el alma por modo contrario al primero, es decir, ya no la meditación de pensar cosas, sino el otro método, la contemplación, que si antes le daban materia para meditar y meditaba, que ahora se la quiten y que no medite, porque no podrá aunque quiera. Es decir, él recomienda que si uno tiene, por ejemplo, un preceptor espiritual, como si fuera un gurú, que ese gurú le diga a uno, ya está, no hagas más eso, no sigas repitiendo esas oraciones, ya pasaste esa etapa, ahora entra en el silencio. Porque dice, no podrá aunque quiera. O sea que cuando usted llega a este momento donde ya no disfruta, si usted, por ejemplo, dice, no, a mí me encanta, a mí la verdad me encanta repetir el Padre Nuestro 20.000 veces, genial, usted está en la meditación discursiva,
genial, siga con la oración mental, ningún problema. No se meta con la contemplación porque en este momento por lo menos no es para usted. En cambio, si usted dice, mira, ya estoy cansado de tantas oraciones, tanto chakra, tanto mantra, tanto ritual litúrgico, me cansé. Yo quiero el silencio, quiero estar en silencio y nada más. Vale, la contemplación es para usted. Y en vez de recogerse, dice, se distraerá. Si uno se obligase pese a todo y dijera, no, tengo que concentrarme, tengo que repetir los Villa Mantra de todos los chakras, como lo hacía durante los 20 años anteriores, no se va a recoger, es decir, no va a lograr concentrarse, porque ya está. Hay como un llamado a otra cosa, no es que usted decidió cambiar, no, la vida le está mostrando, no va más por ahí. Y por eso, en este estado, en ninguna manera han de imponer que medite ni se ejercite, le han de imponer que medite ni se ejercite en actos. Ni procure sabor ni fervor, porque sería poner obstáculos al principal agente, ¿no?, que es Dios, el cual oculta y quietamente anda poniendo en el alma sabiduría y noticia amorosa sin especificación de actos. Parece todo un lío, pero en realidad lo que quiere decir es, le recomienda a los que rodean a ese tipo de persona, a la que ya está lista, ¿no?, que le falta 3 minutos de cocción, no le insistan, no lo pongan a rezar, no lo pongan a hacer rituales, no le pidan que tenga más fervor, como diciendo, por ejemplo, no, ¿sabés lo que te pasa, discípulo mío? Te falta fervor, vos tenés que repetir el mantra como con más ganas, concentrate más, poné ahí, sentilo a Krishna que está ahí hablándote. Bueno, eso, dice, sería poner obstáculo al principal agente, que es Dios, ¿no?, el cual oculta y quietamente anda poniendo en el alma sabiduría y noticia amorosa sin especificación de actos. Es decir, sería ir en contra del Tao, ir en contra del Logos, ir en contra del Dharma, del Swadharma, de mi Dharma personal, de lo que en este momento la vida quiere para mí. Y así entonces el alma también se ha de andar solo con advertencia amorosa a Dios, sin especificar actos, habiéndose, como habíamos dicho, pasivamente, sin hacer de suyo diligencias, con la advertencia amorosa simple y sencilla, como quien abre los ojos con advertencia de amor. Entonces lo que recomienda, aquí viene el consejo de San Juan de la Cruz, que una persona en este estado lo que sí le conviene hacer es simplemente andar con advertencia amorosa a Dios, sin especificar actos. Es decir, no es que tengo que respirar así y en la quinta respiración tengo que repetir la oración del corazón o el Villa Mantra de no sé. No. Simplemente estar atento. Pero advertencia amorosa es una atención como con interés. Un interés no forzado, es un interés que tengo. Acuérdese que uno está en ese estado de zozobra y lo único que sabe es que le interesa aquello. Entonces estar abierto con esa actitud de interés en aquello. La práctica de la advertencia amorosa es parte de la actividad de la persona. Es todavía oración activa, ¿no? Es decir, que la práctica de la advertencia amorosa no es todavía la apertura total, ¿no?, la unión, ¿no?, con aquello. Es una especie de subterfugio que utilizamos, como pasa con la nube del no saber, que recomienda tener una palabrita pequeñita como sugiere amor, Dios, paz, una palabra que uno pueda repetir y que tenga significado para uno, y que cada vez que la mente se vaya a volver a lo anterior, por ejemplo a la meditación de oración discursiva, la oración mental, y empiece de nuevo a engancharse con visualizar algo, que vengan recuerdos, bueno, volver gracias a esa palabrita a centrarse en lo sin forma. Y que cuando uno se centra en lo sin forma otra vez, suelte la palabrita. Eso recomienda la nube del no saber, que es similar a la práctica del mantra, pero no del mantra como el Hare Krishna u otros mantras que tienen mucho significado, sino como el Villa Mantra, el mantra semilla, como Hrim, Krim, Glaum, Haum, Gang, o bien mantras como el Hum, Sa, que tiene que ver con la respiración, que son simplemente 2 sílabas.
sin más sentido que ese. Ham, sa, ha, sa. Que luego la tradición le va otorgando como ham, tiene que ver con aham, yo, y sah, aquello. Pero en sí significan solamente ha, sa. Que dicen los yogis que así suena la respiración. Ha, sa, ha, sa. Entonces, fíjese que dicen no repetirla, no hay que repetirla, hay que oírla. Entonces, eso genera una actitud de escucha, de advertencia, como dice San Juan de la Cruz. Escuchar el ha y el sa. Entonces, San Juan de la Cruz dice que la advertencia amorosa es parte de la actividad de la persona. O sea que cuando hacemos advertencia amorosa o estamos en actitud de testigo en el Vedanta de Sakshi, todavía estamos haciendo algo. Todavía no es realmente vaciarse. Porque no podemos vaciarnos voluntariamente. Lo que podemos es arrimar todo lo posible y lo más cerca que uno puede estar de vaciarse es la advertencia amorosa, la actitud de testigo, el neti-neti, o el hasa, o técnicas por el estilo. Siguen siendo técnicas. Sin embargo, las tres señales que el santo pone como condición, que el santo de San Juan de la Cruz, para iniciarla, tienen un contenido pasivo indiscutible. La desgana que se experimenta de las cosas del mundo y en las de Dios, fíjese las dos cosas, no es desgano por ir a la discoteca, es desgano por la discoteca y por ir a misa y por decir la oración y por leer la Biblia y por repetir el mantra o ir a lo del gurú. Unida al atractivo, o sea, tiene que haber las dos cosas, un desgano por eso, pero a su vez unas ganas de lo otro, un atractivo por estarse a solas sin particular consideración. Significa por estar en silencio, pero no por estar en silencio para poder hacer, no, por estar en silencio. Quien ama el silencio, está enamorado del silencio y no puede esperar que pare el ruido para estar en silencio, ese es contemplativo. El que está enganchado en mil cosas y que todavía le interesan o que cumple muchos rituales y dogmas, ese todavía no. Entonces, dejan claro que la persona ha sido introducida en la noche oscura. ¿Cuándo sabe usted si está en la noche oscura? En la zozobra, además de sentirse pésimo. Cuando a usted no le interesa ni lo sensual, o sea, sí le gusta comer un helado de chocolate, pero ya no es el eje de su vida, no le da la satisfacción que antes le daba, no le alcanza. Y también le pasa a la vez, y esta condición tiene que estar, que tampoco le gustan las cosas espirituales. Porque antes usted decía, bueno, el helado ya no es la base de mi vida, pero sí lo es Cristo, la iglesia, ¿no? La misa, la comunión, o el mantra, los chakras, la kundalini, el yoga. Bueno, ahora ni siquiera eso. Ahí usted está en la noche oscura. Y una condición más, que usted se sienta atraído hacia ese silencio y que lo único que quiera es bajar los decibeles de todo su ruido para estar en ese silencio. Entonces, esta actitud de advertencia amorosa, pues, aunque es una actividad de la persona, es decir, es procurada y querida, es decir, usted ya sabe que no le interesa lo sensual, no le interesa lo espiritual, ahora lo que quiere es el silencio. Entonces usted deliberadamente se posiciona en voy a quedarme acá en silencio escuchando, ¿no? Solo lo es desde una experiencia íntima de pasividad a la que ha sido llevada. Fíjese esa vuelta que es la misma de hace un rato. No es que yo decido quedarme en silencio porque quiero aquello ahora. Es un yo decido quedarme en silencio porque quiero aquello porque a su vez no puedo evitarlo, porque hay algo que me hace querer eso. Hay una sensación de me siento atraído, no es solo desde mí hacia, sino desde aquello hacia mí. Aquello me está reclamando. Me sacó de lo sensorial, me sacó también de lo espiritual y ahora estoy en un plano de verme absorbido por, entonces lo único que me queda es desde mi lado hacer silencio y desde el otro lado chuparme, ¿no? Me absorbe, ¿no? Me atrae magnéticamente. Esta disposición se ha fraguado a través de la ascesis activa y de la fidelidad a la propia conciencia. Es decir, esta actitud
se ha ido generando con el tiempo gracias a que uno hizo una ascesis activa, es decir, fue recortando inicialmente, ¿se acuerda?, placeres, para que no nos atraigan por completo, y fidelidad a la propia conciencia. La propia conciencia no es la conciencia moral, la de que hacer el bien, esto está correcto, el decálogo mosaico. La conciencia es el logos, es la palabra, es el Tao, es el Dharma. Recuerde la frase, a quien se acoge al Dharma, Dharma lo protege. Quien no se acoge en el Dharma, Dharma lo destruye. Es decir, o es destruido. Es decir, el Dharma, mi Swadharma, mi Dharma personal, podríamos decir, no hay una traducción, ese es el problema. Dharma es ser lo que uno es, ser auténtico. Eso diría Heidegger, ¿no? Si uno es fiel a la propia conciencia, significa que uno es auténtico. ¿Qué es ser auténtico? No dejarse atraer por las cosas que me comen y no me dejan ser lo que verdaderamente soy. Ese silencio al que me siento atraído. Desde ella se abre a un estado purificador más intenso y a una oración diferente a la que hacía cuando meditaba. Entonces, cuando yo meditaba, ¿no?, cuando yo hacía oración mental, los chakras, el mantra, el Padre Nuestro, el rosario, todo eso era un tipo de práctica. Ahora se abre a una oración, porque es también una oración, pero diferente. Por otra parte, la persona que practica la advertencia amorosa es consciente de que la realiza. Por eso decimos, la advertencia amorosa es un acto de la persona, es un acto mío, inevitable. Lo siento como medio mío y medio que me están chupando, pero siento que hago algo. No pierde la conciencia. No se vacía la mente y queda en blanco. No pierdo la conciencia de estar atento al misterio de Dios. Misterio. Misterio quiere decir no lo entiendo. No lo entiendo, no lo puedo tocar, no sé dónde está, no sé para dónde tengo que ir, no entiendo nada. Si yo entiendo, no estoy en este estado contemplativo. Si yo entiendo y sé por dónde es, sé cuánto esfuerzo tengo que hacer, sé si estoy en el grado 2 o en el grado 5, estoy en la oración todavía discursiva. Estoy todavía en la meditación. Pero si yo no entiendo nada, no sé nada, no sé si lo estoy haciendo bien, no hay un bien, no entiendo, no obtengo resultados siquiera, ¿no? Me pongo a meditar y a contemplar y no siento nada, entonces quiere decir que voy bien. Entonces, Dios es ese misterio, es misterioso, es oculto, no lo puedo definir, es aquello desde lo cual retornan las palabras sin tocarlo, decía Shankara. No entiende, la persona no lo entiende ni lo imagina. Yo no lo puedo imaginar, no le veo forma, ¿no? Toda forma que le veo es la que antes le daba y por lo tanto la descarto. No es ni Cristo, ni Krishna, ni Buda, no es el amor, no es la paz, no es la caridad, no. No sé qué es. Entonces ese no ser es la apertura a aquello, pero que visualiza a través de una suave conciencia de que está ahí presente. Es decir, en la advertencia amorosa, en la actitud de Sakshi, de testigo, yo no lo imagino, no le doy formas, no sé si estoy haciéndolo bien, no sé si está más a la derecha, más a la izquierda, si tengo que moverme, si tengo que actuar, si tengo que esperar, no sé nada. Pero lo único que hago es visualizarlo, entre comillas, muy entre comillas, es decir, saber que está ahí, saber que está. Simplemente es un saber de esa presencia, una presencia que me está chupando, pero que no sé qué es un agujero negro, no sé qué es. Y yo lo único que hago es dejarme chupar, pero al mismo tiempo para colaborar con ese proceso y no dejarme justamente chupar por el otro lado, ¿no? Las cosas ya no sensuales, que quizás ya quedaron en el pasado, sino las espirituales. Para no dejarme chupar, absorber por las cosas espirituales, lo único que hago es mantener un mínimo esfuerzo, que es la advertencia amorosa. Y esa advertencia amorosa me mantiene consciente de que ahí hay algo. Pero no lo puedo entender, es misterio. Si yo lo puedo entender, no estoy con el misterio, no estoy contemplando, estoy meditando. Hasta aquí vamos a ver hoy y continuaremos
en el próximo programa con esta profundización en el arte de la contemplación. Muy, muy útil para todas las personas que realmente toman seriamente y están ya como maduros para lo que llaman en la India el Advaita, la no dualidad, y lo que llaman Fana en el sufismo, y lo que llaman Sunyata en el budismo, o Nirvana, y lo que llaman contemplación de lo sin forma, de lo apofático en el cristianismo. Vamos a nuestra cortina de despedida y nos vemos en el próximo programa. Ahí va. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!